Qué lindo que nos acompañen. Si usted pudiera escoger un emoticón de los de WhatsApp, ¿cuál escogería según su estado de ánimo hoy? ¿Tendría una carita feliz? ¿Tendría una carita penada? ¿Cuál tendría hoy cada uno de ustedes? ¿Cuál hubieran escogido? Si le dicen ¿cómo estás hoy? ¿Cuál escoges? Algunos vienen animados. ¿Tú escogerías la carita feliz? Algunos puede ser que pueden estar escogiendo el emoticón como de confusión, tristeza, no sé. Es muy importante poder entender las emociones. La Biblia dice que Jesús dijo, mi alma está angustiada. ¿Qué emoticón hubiera escogido él en ese momento? Carita con lágrima, carita de angustia, de situación. No sé en qué estado emocional has llegado el día de hoy, pero tengo una palabra de parte de Dios antes de comenzar. Primero, no importa qué tan oscuro esté el día, la realidad es que Cristo venció y en los días más oscuros la luz siempre surgió. Es más, en el día más oscuro de la humanidad, ¿sabe cuál fue el día más oscuro de la humanidad? Y literal se oscureció ese día. ¿Sabe cuál fue? Fue la muerte de Jesús. Fue el día más oscuro, más triste que ha visto la humanidad. Pues el día fue tan triste que la humanidad estaba matando a su creador. ¿Se imagina ese día? Ese día todo se hizo mal. Pero aún en medio del día tan oscuro, Jesucristo convirtió ese fracaso en una victoria. Y usted y yo estamos reunidos hoy celebrando a Jesús. Yo conozco mi Biblia, conozco lo que Dios dice ahí y una cosa sé, no importa que tan oscuro esté el día de hoy para usted. Somos hijos de luz y al final miraremos la victoria de Dios. ¿Puede decir amén? Vamos a seguir en nuestra serie. Teníamos un predicador invitado el día de hoy, entonces el predicador canceló y quedé yo. Entonces me tocó. Y aquí en pantalla quiero mostrarle algún pasaje. Hoy vamos a estar estudiando la carta a los tesalonicenses, la primera, la segunda también. Vamos a estar hablando de estos días oscuros y tristes, porque estamos en una serie. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo en este tiempo? Especial. Y hoy nos toca la letra E, que habla de la palabra espiritual. Somos personas espirituales. ¿Usted ha pensado eso? Si le dicen, usted es espiritual, ¿qué se le viene a su cabeza? Si le dicen, ahí hay un espíritu, ¿qué se le viene a su cabeza? ¿Como un fantasma? ¿Como algo intangible? Hay cantantes, a mí me llama la atención que a veces está muy de moda y escucha a uno hablar y dice los cantantes, o los actores, yo soy una persona muy espiritual. Y uno dice, bueno, qué interesante, se denominan espirituales. Sí, yo amo la madre tierra, yo hago yoga, yo tengo mi mantra, yo curo los chakras. Entonces como que le revuelven una serie de cosas que uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Cierto? Bueno, dice primero a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación, ¿qué? Espiritual. ¿Cuál es el trabajo de un líder y de un pastor en una iglesia? Dar orientación espiritual. Dice, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos y a los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino que pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal
Y aquí dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, su alma y su cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llamó es fiel. Acompáñenme a orar. Señor, tú sabes la condición en la que hemos llegado cada uno de nosotros a este lugar. Tú nos conoces, no podemos ocultar. Tú sabes quién viene alegre, quién viene quebrantado, quién viene abatido, quién viene a la expectativa, quién viene con un corazón contrito, con un corazón humillado. Tú sabes quién tiene orgullo en su corazón, tú sabes a quién le acusa el pecado, tú sabes cada cosa de nosotros. Tú me has dado una responsabilidad enorme, Señor, y es dar esta guía espiritual en esta mañana. Y yo reconozco mi incapacidad, reconozco que no se trata de palabras, sino que el reino de los cielos se trata del poder de tu Espíritu. Y entonces reconozco mi dependencia, mi necesidad, pero también reconozco tu llamado en medio de nosotros, reconozco tu obra en medio de este lugar y también la confianza de que tu palabra no volverá vacía. Como meditamos esta mañana, cielo y tierra se van a desvanecer, van a desaparecer, pero tu palabra, Señor, tu hermosa palabra permanecerá. Gracias, Señor, porque cielo y tierra desaparecerán, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida van a desaparecer, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Gracias, Señor, que no nos has dado una tarea trivial, no nos has dado una tarea que va a desvanecer o va a desaparecer, sino que nos has dado una tarea espiritual que permanecerá. Gracias por eso, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. No se ve muy bien ahí, pero ese es el acróstico. Acróstico era lo que le hacía el novio a la novia con la carterita, ¿les hicieron acrósticos? Bueno, esposos, todavía están a tiempo del acróstico. Les hicieron credenciales, ¿se acuerdan de las credenciales, de comprar la esquela, son muy jóvenes para esto, pero uno iba a la miscelánea, le daba la vuelta había en la papelería una cosa metálica, usted le daba la vuelta y escogía la credencial y eso se lo llevaba para la casa, lo perfumaba, le echaban fresita y usted feliz llegaba con eso y con el acróstico tratando de conquistar. Esta palabra especial es un acróstico y hoy tenemos la letra E, no se ve ahí, pero ahí dice espiritualidad, somos personas espirituales y es de lo que vamos a estar hablando. En el contexto, Primera a los Tesalonicenses fue escrita a una iglesia que estaba anhelando y esperaba la venida del Señor. ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende. ¿Por qué? Porque esta iglesia se había vuelto tan a la expectativa de que el Señor regresara, de que algunas personas no querían trabajar. Entonces algunas personas pensaban tanto en las cosas espirituales que decían, pero yo ni para qué ya trabajo, más bien espero es que Cristo venga porque Cristo ya viene. Y ellos habían escuchado que Cristo ya había venido. Entonces ellos decían, pues si Cristo ya vino, nosotros nos quedamos. Y estaban algunos también desanimados. Ay, el Señor ya arrebató a la iglesia y yo me quedé. O sea, la iglesia tenía muchas confusiones, habían muchas dudas respecto al tema espiritual y cómo eso se tenía que aplicar en la vida real, ¿sí? Ese era el contexto. Y entonces dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan, ¿qué dijimos? Orientación espiritual. Voy a dividir ese pasaje que acabé de leer en 4 momentos. Orientación espiritual, creo que es lo que vamos a alcanzar a ver hoy. Un segundo momento será crecimiento espiritual, cuando la Biblia dice animen a los de poco ánimo. La palabra que está usando ahí en griego es aneuma. ¿Alguien ha escuchado la palabra neuma? Neumático. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado un neumático? ¿Qué es un neumático? Bueno, es algo a lo que se le echa aire. De ahí viene la palabra espíritu, neuma. Y cuando la Biblia dice en 2 los Tesalonicenses, animen a los de poco ánimo, está usando la palabra aneuma, o sea, sin espíritu, o tímidos, o
apocados o desanimados, porque la palabra espíritu se usa en muchos contextos. Eso es lo que quiero que vayamos viendo. Entonces, en esta primera sesión, ¿qué vamos a recibir? Orientación espiritual. En la siguiente, Dios mediante, vamos a estar hablando del crecimiento espiritual. En la siguiente vamos a estar hablando del poder de Dios en mi espíritu, porque dice no apaguen el espíritu. Y en la siguiente, ¿qué pasará con mi espíritu luego de la muerte? Esa también es una buena pregunta. ¿Y qué va a suceder? Todo nuestro ser se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Yo lo que hice en este tiempo es, tenemos la serie de especial. Se acuerda que en especial hemos dicho somos personas que tenemos características, nuestro pasado, pero también somos personas espirituales. Y una buena pregunta es que quiero hacerle en esta mañana, si a usted lo ponen a definir quién es o qué es una persona espiritual, ¿usted qué diría? Ya le conté lo que diría un artista o alguien famoso. ¿Qué diría? No, yo tomé Yahé, perdón. ¿Sí? Yahé. No, yo tomé Yahé y entonces tuve un sueño y yo he comido hongos, y eso se asocia, como produce alucinaciones y produce visiones, lo asocian a temas espirituales, ¿sí? ¿Alguien ha tomado Yahé? No, mentiras, no va a levantar la mano, tranquilo, tu secreto está seguro entre nosotros. Y eso vamos a hacer esta mañana, ¿le suena? Orientación espiritual. Hace unos días, exactamente como el 25 de mayo, más o menos, cerrando mayo, yo me acosté a dormir, normal, no sé si había comido mucho, seguramente sí, pero el caso es que tuve sueños, tuve algunas pesadillitas ahí raras. En el sueño, yo trabajo en una compañía de tecnología, usted lo sabe, y yo estaba en el sueño haciendo mi trabajo, o sea, no estaba descansando. Estaba trabajando en el sueño. ¿Se imagina cómo me desperté? Y entonces, como si fuera poquito, estaba yo ahí en el sueño y mi trabajo tiene que ver con inteligencia artificial, entonces yo estaba hablando, estábamos ahí en una charla, ya no sé qué, y mi jefe estaba ahí. Mi jefe es brasilero, él está en México, pero estaba ahí ese día, y también trabajar con el jefe al lado es medio incómodo. Entonces estaba en el sueño, estaba trabajando y mi jefe estaba al lado, estaba ahí, todo mal. Después viene la jefe de recursos humanos, ella es acá de Colombia, entonces bueno, así pasó, yo aquí veía a mi jefe, aquí veía como a los dos jefes, por así decir, y bueno, se acabó la charla, como que la cosa estuvo bien en el sueño. Y entonces después de eso mi jefe me dijo, bueno, muy bien, me gustó la charla, tienes que hacer esto, yo bueno, gracias. Y después vino la jefe de recursos humanos llorando, yo le conté este sueño a ella. Y entonces llorando me dice, yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, Fran, estoy muy triste, muy triste. Y yo la embarré, esta charla quedó mal en el sueño, o sea, todo eso lo piensa uno ahí, no, la embarré, esta charla salió mal, no sé qué. Y yo, ¿pero qué pasó? Dijo, no, la charla muy bien, no te preocupes, estuvo chévere, me gustó esto. Pero lo que pasa es que Dios me reveló, ella en el sueño me dice, es que Dios me reveló que tú ya no vas a estar más con nosotros, que Dios te quiere de su lado. Y entonces yo quedé ahí, inmediatamente me desperté, eran como las 2:30 de la mañana, yo quedé sentado, y cuando dijo Dios te quiere de su lado, lo primero que yo pensé es, me voy a morir. Claro, porque Dios ya no me quiere en esta tierra, sino me va a llevar. Eso fue en mayo, y entonces yo dije, este como que es mi último tiempo, ¿será que el Señor me está advirtiendo? Pues es un sueño, pero usted sabe que los sueños son reales, pero no todas las visiones son espirituales, y es lo que quiero que hablemos ahorita. Y entonces yo quedé sentado ahí y dije, ¿será que Dios quiere que yo ya me dedique a tiempo completo a la obra? ¿Y por qué está usando a esta persona? Bueno, muchas preguntas, y ya como a las 3, o sea, después de media hora ahí sentado, me paré, empecé a orar, abrí mi Biblia, y empecé a sentir como ya como que va a llegar, es más bien mi fin, Señor, como que tú me quieres de Él. Y por esos días, en poquito también alguien nos llamó y nos dijo, estoy orando por ustedes, tuve un sueño medio raro, que te habías muerto. Bueno, se unió todo. Y entonces yo desperté a mi esposa y le dije, amor, necesito que me acompañes a orar. Y ella, ¿qué pasó? Pues a las 3 de la mañana que usted lo levanten, vamos a orar. ¿Qué pasó? No, le conté todo el sueño y me puse a llorar. Yo le dije, yo no sé si me voy a ir, yo estoy tranquilo porque mi vida nunca ha dependido de nada laboral, o sea, si yo me voy, yo sé que igual el Señor los va a mantener, no tengo miedo con eso. Pero también le dije, es raro porque siempre hablamos de las cosas espirituales y hablamos del cielo, pero cuando uno piensa en morir, la cosa como que ya no es tan fluida, ya como, y alguien decía con mucha perspicacia,
Los cristianos siempre están hablando del cielo, pero cuando hablan de morir, nadie se quiere morir. Es como, entonces yo le decía, y abría mi corazón con ellos, le decía, mi amor, es raro, porque yo sé que lo que tiene el Señor es mejor para mí, pero yo no sé si ya había mis hijos lo suficiente, o sea, entiende esa serie de emociones que llegaron en esa, no, terminamos orando, llorando ahí, y al final como pues que pase lo que tenga que pasar. A la semana siguiente teníamos un congreso como de varones, y entonces yo decía, ¿y qué tal que nos vayamos? Y ¿sí entiende? Se voltea la camión, no, era como, soy hijo de Dios, pero en medio de esos sentimientos, dice la Biblia, nos gustaría decir mucho, estoy leyendo Hebreos 5:14, nos gustaría decir mucho más sobre estos temas, está hablando de cosas espirituales profundas, dice, pero es difícil de explicar, sobre todo, Miguel, yo no sé si me puedes ayudar de pronto a ver el versículo sobre la Biblia, porque aquí está, el rojo no es tan rojo, el rojo no se ve. Primera, Hebreos 5:14, y dice, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. ¿Qué opina de que a usted le escriban una carta y le digan, les quisiera hablar más de cosas espirituales, pero no lo puedo hacer porque ustedes son torpes? ¿Qué significa eso? ¿A qué le suena que una persona es torpe espiritualmente? Que no puede discernir lo espiritual, que no entiende lo espiritual, que es flojo espiritualmente, o sea, no tiene esa capacidad. Dice, y tal parece que no escuchan, por eso habla de, parece que son flojos, parece que las cosas espirituales le resbalan, no les importa tanto, como que el autor de Hebreos está diciendo, hay tantas cosas que les quiero decir, pero la realidad es que espiritualmente ustedes son tan pequeños que, y dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, ¿enseñando qué? Las cosas espirituales. Dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Es decir, son inexpertos. Pero mire lo que dice acá. Pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son ¿qué? Maduros. ¿Maduros en qué sentido? Espiritual. Porque él viene diciendo, quisiera decirles más cosas, pero es que todavía son torpes. Esa palabra no es tan cómoda, ¿cierto? Que le digan, no, ya no sea torpe, es como confrontante. Bueno, pero a veces la verdad duele, pero ayuda. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de ¿qué? De práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A qué voy? Un pasaje que vamos a ver más adelante. Pablo dice, yo fui arrebatado en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, el caso es que tuve una revelación y para que la medida de la revelación no me exaltara me fue dado un aguijón. ¿Qué está diciendo ahí en ese contexto y llevándolo también aquí en Hebreos? Hay cosas espirituales para los que son maduros espiritualmente, porque el espiritual discierne las cosas espirituales, pero el carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. No sé cómo te está sonando todo esto que estamos hablando, nos estamos metiendo en un tema de el espíritu, pero si te están sonando a locura es porque posiblemente o eres torpe espiritual, perdón la expresión, tenía que usarla ahí, o estás en la carne, eres un niño carnal todavía en estas cosas. Esto es fuerte. Lo digo con mucho amor, también con mucho tacto, pero por favor revisa en qué momento de tu vida estás, cuál es tu anhelo en este momento, ¿vale? Entonces, vamos a la primera parte y voy a tratar de hablar de esa orientación espiritual. Dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Alguien ha visto a un espíritu? ¿Cómo llaman los humanos a los espíritus? Tú lo dijiste ahorita. Fantasmas, es como la forma en la que uno tiene que decir, no tiene cuerpo, pero me asustó. Y entonces vienen los cazafantasmas, vienen las sábanas y como que se mueve la sábana, debajo no hay nada, pero hay un fantasma y suena el... ¿Cierto? ¿De dónde viene todo? Génesis capítulo 1 verso 2 dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas.
y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Varias cosas. Hay teólogos que dicen que Génesis 1 y Génesis 2 tiene un intermedio de la caída de Satanás, de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque antes de que todo fuera creado, dice que la oscuridad cubría las aguas profundas. Si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿por qué había oscuridad en ese momento? Entonces algunos teólogos dicen, es posible que el espíritu, los ángeles, ¿qué son? Espíritus. Ahorita lo vamos a ver, dice la Biblia, los ángeles son espíritus ministradores que han de servir a los que han de ser salvos. Luego, aquí estamos hablando de una dimensión espiritual que puede que a alguno le esté sonando a locura, pero que es una realidad a la que nosotros tenemos que reconocer que existe, que hay un mundo espiritual que tenemos que aprender a entender, que tenemos que saber manejar y que tenemos que vivir en ese contexto, porque si somos personas espirituales. Entonces dice, si quieres el anterior, sí, acá. Entonces dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. Dios es espíritu y antes de que algo fuera creado ya habían cosas espirituales, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿bien? Vamos a seguir avanzando. Juan 4:25 está hablando Jesús, está hablando de la verdadera adoración y dice, Dios es espíritu. Ok, lo mismo que habíamos visto en Génesis 1, pero dice algo interesante, todos los que lo adoran deben hacerlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sigamos. Dice 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces mire que podríamos decir solo por esos tres pasajes que vimos, Dios es el creador de todo y es Espíritu, los que se acercan a Él deben adorarlo en espíritu y donde no está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? ¿Dónde no está? Esclavitud, oscuridad y hay caos. ¿Sabe otra palabra para caos? Anarquía. Desorden. ¿Sabe qué es la anarquía? La anarquía es la persona que dice no quiero someterme a nada, quiero vivir en desorden. Esa es la anarquía. Solo por esos pasajes uno podría ya llegar a esa conclusión, ¿cierto? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Luego, si estás viviendo en esclavitud, si hay un hábito con el que sigues luchando, es posible que no estés viviendo en la libertad del Espíritu. ¿Seguimos? Y entonces déjeme colocar las bases para ya llegar a temas un poquito más emocionantes, como la invocación de espíritus, como qué va a pasar con los espíritus después. Según Vine, la palabra espíritu o el vocablo en el Antiguo Testamento, es Antiguo Testamento, es ruach. ¿Cómo es espíritu en hebreo? Dígalo ahí, ruach, eso es. Dice, y significa hálito o aliento, el aire que se respira, viento, el elemento de vida en el ser humano. Dice la Biblia aquí en Génesis que cuando Dios creó al hombre lo formó del barro y ¿qué hizo? Le sopló. Y cuando dice aliento de vida es espíritu, lo trajo a la vida. Entonces en el Antiguo Testamento es el elemento de vida en el ser humano, pero también en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento cuando se habla del espíritu se cita como si fuera la mente. ¿Qué función tiene la mente? ¿O qué función debería tener la mente? Su mente, ¿qué función tiene? Pensar, analizar, razonar, ¿sí? Y dice, también en otras ocasiones se habla de la intención, es como, y tenía un espíritu de lujuria. Está hablando de una intención que ahí hay como entre la mente y la voluntad de la lujuria, ¿sí? O espíritu de mentira o espíritu de engaño. No está hablando de un espíritu puntualmente, sino más bien de una intención. Entonces mire que estamos ante una palabra que no es tan fácil de tratar, por eso antes de llegar a si somos espirituales, pues tenemos que ver todo este contexto. Y dice que también se aplica a seres inmateriales, ¿como a cuáles? Ángeles, por ejemplo. También se usa espíritu para expresar la capacidad o dotación de alguna persona para cierta tarea o bien la esencia de una de sus cualidades. Por ejemplo, cuando Josué y Caleb regresaron, dice la Biblia que en Josué se halló un
espíritu diferente, pero no era que él tuviera un espíritu diferente al Espíritu Santo, sino que se halló en él una capacidad, una actitud, una decisión, ¿sí? En el Nuevo Testamento, que es lo que dice acá NT, denota, pero ya la palabra en hebreo, ¿cuál era? Roa. Y la palabra en el Nuevo Testamento es neuma. ¿De dónde viene nuestra palabra? Neumático, o sea, algo que tiene aire y que se le mete por dentro de alguna manera. Denota en primer lugar el viento, otra vez, relacionado con neo, o sea, respirar, soplar. Y aquí quiero decirle algo interesante. Los hebreos, por ejemplo, cuando utilizan en el Éxodo la palabra Yahvé o Jehová, usan la palabra espíritu porque hacen... Y eso es algo muy muy interesante. Es decir, como que cuando Dios se reveló a Moisés, Él le dice, listo, voy a ir a Faraón y cuando vaya le voy a decir que quién me envió. Y lo que el Señor le responde es, dile que te envió. ¿Se entiende? No le está dando un nombre, sino que le está diciendo... Y esa es de donde viene el tetragramatón, o sea, la palabra nuestra donde viene Jehová o Yahvé. Haga el ejercicio para que entienda de qué le estoy hablando. Haga, respire por la nariz. ¿Cómo suena eso? Si usted fuera a escribir eso, ¿cómo le sonaría? ¿Lo pone como un qué? ¿Como un qué? ¿Qué letra pondría? Le voy a decir, escriba esto, escriba. Ese ruido, ¿cómo lo ponen? Hágalo usted. Y ahora escríbalo. ¿Cómo lo escribiría? Como una S, como una H. Y ahora haga. ¿Cómo escribiría eso? Recuerde que los hebreos no tenían vocales. Entonces lo que ellos hicieron al principio colocar fue como una I y después como una H. Y por eso algunos lo llaman Yahvé, otros lo llaman Jehová. Pero no sé si entiende de fondo de lo que estamos hablando. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice, ¿yo soy quién? El aliento de vida. Yo soy el espíritu que le da vida a todo lo que existe. Yo soy el espíritu que hace que todo venga a la existencia. Por eso nadie puede crear vida, porque solo el creador, el Jehová, el Yahvé, es el que puede traer a la vida, ¿sí? Y por eso esta palabra se asocia también a viento, ¿sí? Es invisible, inmaterial y poderoso. Esto es en el Nuevo Testamento. Aliento, la parte inmaterial e invisible del hombre. El hombre fuera del cuerpo o desnudo. Ahorita vamos a ver un pasaje donde Pablo dice, yo quisiera estar en el espíritu, pero dice no quiero estar desnudo, o sea, como sin la cobertura que me da el cuerpo. Dice, el elemento sensible del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente, desea, en el que tiene un propósito, donde encuentra un objetivo, el equivalente del pronombre personal usado para énfasis y efecto. La persona también se usa como carácter, como cualidad y actividades morales. El hombre interior, expresión que solo se usa del creyente, la nueva vida, espíritus inmundos, demonios o ángeles. Ese es como un resumen donde en el Nuevo Testamento se citó espíritu, está hablando de algunas de esas cosas, entonces uno tiene que ir entendiendo el contexto. Pero esto ya más o menos nos va calibrando de, ok, cuando hablo de espíritu en la Biblia, estoy hablando de... Puede ser el espíritu de Dios, puede ser el espíritu que da vida, puede ser mi espíritu, puede ser la actitud, puede ser la motivación, puede ser una condición moral. ¿Vamos? Muy bien. Hebreos 4:12 nos habla de la dificultad, por ejemplo, de separar, porque ahora la pregunta es, bueno, listo, y si eso es el espíritu, ¿qué sería el alma? Y uno dice, pues muchas de las cosas que se definen como alma también se definen como espíritu. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y usted puede decir... Amén, la palabra de Dios es poderosa, es tan poderosa que va a permanecer para siempre, es cortante y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Dice, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Bíblicamente, esa separación entre el espíritu y el alma no es tan fácil, porque en la Biblia muchas veces se usan unas características para espíritu y en otras se usa para alma. Por eso es que también ahí es difícil de dividir. Dice la palabra de Dios penetra y discierne entre el alma y el espíritu. O sea, no es tan fácil. Ya les voy a mostrar un gráfico que habla alrededor de eso.
Entonces, para resumir, y ya vamos a ir al detalle, recuerden, en el comienzo estoy tratando de dar una base para que usted pueda ir conectándose para lo que vamos a hablar más adelante. El cuerpo y el alma son constituyentes del hombre, según Mateo 6:25, Lucas y Hechos, pero según Lucas 8:55, lo que constituye al hombre es el espíritu y el cuerpo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, en algunos pasajes cuando dicen esto es el hombre, hablan de espíritu y de cuerpo, y en otros de alma y de cuerpo, hablando de lo difícil que podría ser separar. En Mateo 26 se asocian las emociones con el alma, pero en Juan 13:21 se asocian con el espíritu. En el Salmo 35 el alma se goza en Dios, y en Lucas 1:47 es el espíritu el que se goza en Dios. En el Salmo es David y en Lucas es María, que dice: mi espíritu se goza en Dios y mi alma se regocija en el Señor. Es muy interesante porque ella usa alma y espíritu en un mismo pasaje. Bien, entonces solo con esto lo que estoy tratando de decir es: a veces no es tan fácil hablar solo de espíritu o hablar solo de alma. Muy bien. Entonces, en resumen, y ya pasamos a temas un poquito no tan académicos. Evidentemente, entonces, la relación se puede resumir de la siguiente manera. La palabra aquí es soma, que es el griego de cuerpo, y neuma, que es el espíritu, pueden separarse, pero neuma y psique, que es el alma, solo se pueden distinguir. Cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida del Señor, está diciendo, y todo vuestro ser, que es soma, o sea, el cuerpo. ¿Cómo dijimos que era espíritu en griego? Neuma. ¿Y cómo se dice alma? Psique, que es de donde viene la palabra psiquiatría. O sea que la psiquiatría es el alivio del alma. Entonces, cuerpo y espíritu se pueden separar, pero espíritu y alma solo se pueden distinguir, como decir, oiga, esto es como espíritu, pero no es tan fácil separar. Bien. Lo que ya les había dicho, hablando sobre el elemento de vida en el ser humano, Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sopló qué? Aliento de vida. Y ahí la palabra es espíritu. O sea, ruach. Lucas 9:23. Jesucristo, hablando sobre la importancia del espíritu, dice: ¿de qué le servirá a un hombre si entrega toda su vida? ¿Y qué beneficio obtiene si gana el mundo entero pero se pierde o destruye a sí mismo? O sea, si gana todo en este mundo pero si pierde su alma, si pierde su espíritu, ¿le sirve de algo? No. Si usted no aprendió nada más en esta mañana, llévese esto. Para Dios es de gran importancia nuestro espíritu. Dice: de nada le sirve a una persona que en esta tierra sea el más, pero después pierda el espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en esta vida en nuestro cuerpo va a desaparecer, va a pasar, es momentáneo, pero dice Pablo, lo que no se ve, o sea, lo espiritual es eterno. Y si Dios aquí nos dice que para Él no tiene sentido ganar el mundo y perderse a sí mismo o perder el alma, es porque nosotros tenemos que empezar a darle mucho más valor a nuestro espíritu. Si Dios valora eso, nosotros tenemos que tratar de entender por qué lo valora más. Bien. Y aquí dice: pero la persona que se une al Señor es ¿qué? Un espíritu con Él. Todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y esto también es algo misterioso y poderoso. O sea que mi espíritu ahora ¿qué se vuelve? Un solo espíritu con Dios. ¿Alguien es un solo espíritu con Dios? Tremendo, ¿no? No sé si alcanza a entender la magnitud. Y eso empieza a darnos una medida de lo que en la Biblia sí significa ser espiritual. O sea que bíblicamente, según solo este pasaje, ¿quién es el espiritual? ¿Todos? Usted sale a la tierra y todo el mundo es espiritual. El que diga: sí, yo soy espiritual porque tomé yagé, me comí unos hongos y entonces tuve unas visiones. No, según este pasaje, los que lo reciben. Por tiempo no lo vamos a ver, pero anótelo para que lo vea en su casa. Juan capítulo 3, Jesucristo está hablando con Nicodemo y le dice Nicodemo: Señor, las obras que tú haces solo las puede hacer Dios. Y el Señor le contesta con una definición:
porque él conocía el corazón de Nicodemo y le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Claro, Nicodemo estaba hablando de que el reino de Dios, y le dice: tú no estás viendo el reino porque no has nacido de nuevo. Entonces Nicodemo le dice: ¿cómo así? No soy una persona espiritual. Le dice: si no naces, no verás el reino. O sea que él era el jefe, líder, manda más, manda callar de los fariseos, pero ¿era espiritual? No. Tener conocimiento no me hace espiritual. ¿Qué me hace espiritual? Nacer de nuevo, ser un espíritu con Dios. Y dice Juan capítulo 3: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces la próxima vez que usted escuche que alguien diga: no, yo soy muy espiritual, se le tiene que venir a usted a su cabeza Juan capítulo 3. La verdadera vida espiritual, ¿dónde nace? Del Espíritu Santo. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esa es la vida espiritual. No el conocimiento, no la acción, sino la unión que yo tengo con Dios. ¿Bien? Y entonces Efesios capítulo 2 verso 1-3 dice: ustedes antes, o sea, antes de haber estado unidos con Dios, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿De qué muerte está hablando ahí? De una muerte espiritual. Luego, la persona que vive en sus pecados no percibe las cosas espirituales porque las tiene que discernir en el espíritu, y para él son locura. Y nosotros antes, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Su cuerpo estaba muerto? No, porque si no estuviera bajo tumba. ¿Su alma estaba muerta? Dijo mi hijo hace unos días, estaba envenenada. Y sí, esa es una buena definición, porque es como, está viviendo pero como que se está muriendo, está como mareada, envenenada. Y el espíritu, según este pasaje, estaba muerto. ¿Sí? Dice: vivían en pecado al igual que el resto de la gente. ¿Obedecían a quién? Al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, esto ya empieza a darnos un poquito más de contexto espiritual. Dios es espíritu. Antes de que Dios creara el mundo, creó a seres espirituales. Los llamamos ángeles. Pero el orgullo, que es el pecado que convierte a los ángeles en demonios, entró en Satanás y se convirtió en un demonio, pero sigue siendo un espíritu. Luego, ¿todos los demonios son espíritus? Sí, claro, porque son seres inmateriales. ¿Todas las personas en la tierra son espirituales? ¿Todas las personas tienen espíritu? Sí, pero muerto, y otros vivo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Está sonando enredado? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos. Dice que el espíritu, ¿en quién actúa? El espíritu de este mundo, el príncipe de este siglo. En los hijos de desobediencia. Y donde no está el espíritu de Dios, ¿qué hay? Caos, anarquía. ¿Se ha dado cuenta que la rebeldía y el orgullo están ligados a un corazón que no quiere a Dios? Entonces mi invitación en esta mañana es: usted revise. ¿Es usted una persona rebelde? ¿Es usted una persona que le ama la anarquía, que no se quiere someter a nada? ¿Qué puede estar pasando? Que el espíritu que actúa en su corazón se niega a obedecer a Dios. O sea, ¿a quién está siguiendo? Luego, la lucha de la iglesia, ¿contra quién es? ¿Contra las personas? No, dice Pablo, nuestra lucha es una lucha espiritual, contra huestes y potestades de maldad. Esto es un tema espiritual. Por eso le decía, no sé cómo llegó usted el día de hoy, pero lo que yo he visto muy seguido a la gente que empieza a venir a la iglesia es: te invité a la iglesia, ¿y qué le pasa? ¿Qué le sucede a la persona antes de poder congregarse? Se le pasan de todas las cosas. Cuando por fin puede llegar, empieza a escuchar los temas espirituales y empieza a recibir
opresión espiritual también, ataques. Yo estaba hablando con algunas personas que dicen, no, es que antes de ser cristiano a mí me iba bien, pero eso ahora me convertí, no, y estoy yendo a la iglesia y me va pero mal. ¿Qué puede estar pasando? Pues que está tan atado a las cosas espirituales mal, que cuando llega a las cosas espirituales tiene un tema fuerte. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Y en ese caso con las personas. Pues si nuestra lucha es espiritual, ¿qué debemos hacer? Velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y el diablo? Se ve en la novela, ¿no? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Eso como en un contexto. Y ahora quiero que hablemos de esos seres espirituales, que también llamamos ángeles. Dice la Biblia en Hebreos 1:14, ¿qué son los ángeles? Son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Luego, la palabra ángel significa enviado, y lo que estamos viendo en esta mañana es que también son en algunos otros casos sirvientes. ¿Qué hace un sirviente? Servir. ¿Y estos sirvientes a quiénes sirven? A Dios, cuidando a los que han de ser salvos. Puede ser que en su vida haya pasado que usted no lo haya entendido, y dice también Hebreos, algunos incluso alojaron o hospedaron ángeles sin darse cuenta. Es decir, que en algunas ocasiones los ángeles, seres espirituales, pueden tomar forma humana, pueden tomar un cuerpo, y ellos actúan conforme a los planes de Dios. Cuidado, tenga mucho cuidado con, y es que yo le estoy orando a mi ángel. Es que yo estoy invocando. No hay un solo pasaje en la Biblia donde una persona le pida apoyo directamente a un ángel. Sí existen, pero la ayuda y la intercesión siempre se le pide a Dios, y Dios ya decide. Yo podría orar, Señor, por favor, envía tu ángel. Señor, por favor, envía tus ángeles a que protejan este lugar. Sí, claro, es una petición loable. No lo vamos a ver hoy por tiempo, pero en las siguientes escenas, en las siguientes sesiones que vamos a tener, por eso tiene que volver los próximos domingos, Daniel capítulo 10, hay una escena impresionante, me encanta, porque está Daniel y viene el príncipe de Dios y le dice, desde que tú oraste yo vine, pero el espíritu de Persia me detuvo y no pude venir rápido, pero ya llegó Miguel, que es el arcángel, el que los protege a ustedes, y entonces ya me liberé, ya vine a ayudarte. Y queda uno como, hay cosas espirituales que no entendemos, que nosotros damos por hecho. Por eso el trabajo de un pastor en la iglesia es ¿qué? Ayudar a la gente a ver las cosas espirituales, porque nosotros estamos más acostumbrados a solo lo terrenal. Bien, y este ejemplo me encanta. ¿Sabe qué es la tanatofobia? Tanatofobia no es el nombre de un ser querido, no es el nombre que uno le puede poner a un hijo. Si dice fobia, ¿es qué? Es un miedo, y tano tiene que ver con un griego de muerte, o sea, el miedo a la muerte. El ser humano, como tiene un espíritu que fue creado para ser eterno, todo lo que tiene que ver con muerte le produce miedo o le produce fobia, por una sencilla razón: no fuimos creados para morir. Pero la muerte entró por el pecado, entonces nuestro cuerpo muere, pero nuestro espíritu. Entonces vamos a estar hablando de esos pasajes. Piense sobre esto. Si yo le digo, en esta casa, en este local hay 100 almas, ¿usted qué dice? ¿Hay 100 qué? Personas, ¿cierto? Uno dice, es que hay 50,000 almas. Pues. Pero si le digo, en esta casa hay 100 espíritus, ¿cierto? Se le viene a uno esta imagen. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de los espíritus? Y de pronto eso fue de las primeras ideas que uno tuvo de pequeño, con los espíritus chocarreros. Y entonces yo me acuerdo de esta escena y todos ahí como ponían las luces y todos asustados, varias cosas al respecto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias a Dios por el llamado en medio de nosotros, porque usted no ha sido puesto en esta tierra para que viva en ignorancia.
teniendo miedo a los espíritus chocarreros o a los fantasmas. ¿Se acuerda que apagan la luz y dices, es que me está visitando y me van a jalar las patas? Y empieza uno en duda, esto es verdad, esto es mentira, ¿qué está pasando? Y empieza uno a psicosearse. Cuando hablemos de temas espirituales vamos a tratar de entonces de ir resolviendo todo esto. Y dice la Biblia, el día en que la persona muere volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios. ¿Quién fue? ¿Quién lo dio? Entonces aquí claramente hay dos componentes del ser humano. Cuando la persona muere en la primera muerte, porque la Biblia habla de una segunda, pero en la primera se separa su cuerpo de su espíritu, algunos también dirían su alma. ¿Por qué? Porque a veces no es tan fácil distinguir entre lo que puede ser el alma, puede ser el espíritu. Algunos, para tratar de entenderlo, dicen el alma es las emociones, el intelecto y la voluntad, y el espíritu lo que se comunica con Dios. Pero no tan fácil a veces, porque como vimos muchas veces el espíritu también tiene sentimientos, también maneja las emociones, también toma decisiones, ¿sí? Entonces, primera muerte, se separa el cuerpo ¿de qué? Del espíritu. El cuerpo entró a la muerte por el pecado, pero el espíritu fue creado para ser eterno. Entonces él va a Dios quien lo dio. ¿Por qué? Porque toda la vida viene de él, que es el... Usted no puede vivir sin aire. Aunque Maná dijera, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? No, nadie puede vivir sin aire. Y entonces... ahora vamos a tratar de este tema, sobre la muerte y los espíritus y qué sucede. Bíblicamente no encuentro, ahorita se mueve cualquier cosa y uno queda como... Bíblicamente no se encuentra una sola escena que los muertos como espíritus o fantasmas se muevan en medio de la tierra. No se ve. En los casos donde el espíritu ha regresado, vamos a ver dos casos puntuales, tienen una imagen corpórea y la persona lo puede reconocer, o sea que no es tanto como esto, como las películas de terror que uno ve, pero en muchos casos esos espíritus realmente son demonios. Entonces estamos hablando de dos clases de espíritus, los espíritus de ángeles caídos y los espíritus de los muertos. ¿Listo? Vamos a hablar al respecto. Mateo capítulo 5 verso 10, si me puedes ayudar de pronto ahí mi Will con el verso, dice que en alguna ocasión Jesucristo fue a un lugar y un hombre estaba siendo atormentado por algunos fantasmitas, los podríamos llamar, porque incluso lo hemos llamado Gasparín, ¿no? Como tratando de hacerlo ver bonito. Pero la realidad es que, dice la Biblia en Juan capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En todos los casos, estos espíritus caídos lo que vienen a hacer es a hacer daño a esa persona. Entonces había una persona y esos demonios, dice la Biblia que Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Legión, o sea, somos miles de espíritus metidos acá. La persona estaba muy endemoniada, o sea, estaba enchuquizada. La Biblia también dice que cuando un espíritu malo sale de una persona, va, recorre y regresa hasta con 7 más, si esa persona no ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Lo vamos a ver. Entonces, Mateo capítulo, lo que estábamos leyendo, Dios decía Mateo 5:10, no, porque esas son las bienaventuranzas, debe ser Marcos. Bueno, pero en el contexto lo que está hablando es que, si quieres regrésalo entonces al Gasparín. Los espíritus malignos les suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Esto me llama mucho la atención. ¿Marcos? Por eso dije Marcos 5:10. Este pasaje me llama mucho la atención porque cuando Jesús está, los espíritus le dicen, ¿por qué nos atormentas? Porque dice que Jesucristo ya les había dicho, sal de este hombre. Luego tiene una autoridad tremenda Jesús para decirle a un espíritu, sal. Y ellos dicen, les suplicaron, ¿a quién? Que no los enviara a un lugar lejano, porque parece que sí hay un lugar de tormento para los espíritus, como que están diciendo, por favor déjanos meter aunque sean los cerdos y no nos mandes al lugar lejano de tormento en donde estamos. Tremendo, ¿no? Y entonces Jesús dice como, bueno, quédense ahí con los cerdos. Cuando esta legión se mete en los cerdos, ¿qué hacen los cerdos? Recuerde que una persona llena o donde no hay luz, ¿qué hay? Caos y oscuridad. Pero la luz vino al mundo para que la gente no tenga que vivir en la oscuridad ni en el caos. Y entonces Jesucristo tiene ese poder
Y quiero que miremos este pasaje para ir cerrando. En alguna ocasión, Samuel, que fue el profeta que ungió a Saúl, que ungió a David también, un profeta muy reconocido, muy importante, murió. Y entonces Saúl fue a la guerra contra los filisteos y empezaron a perder la batalla. Lo que él hizo fue decir como busquen a Dios a ver qué debemos hacer, pero Dios ya se había apartado. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. En el Nuevo Testamento somos sellados. Pero en ese momento el Espíritu de Dios, ¿qué hizo con Saúl? Lo dejó. O sea, no tenía la capacidad, el respaldo de Dios ahí. Y entonces él dijo, pregúntenle al Señor qué debemos hacer. Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, por medio de visiones, de profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Si usted dice, yo por qué no tengo las visiones y no tengo lo mismo, porque tiene algo más poderoso, tiene a Jesús, que es el que ha venido a hablarnos de Dios mismo. Tuvo miedo, dice, cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, ¿qué sintió? O sea, le hizo achí. Tuvo tucu y se aterrorizó, o sea, estaba temblando. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Edor. ¿Eso es una buena o una mala decisión? Tenemos una persona que está diciendo, quiero que vayan y traigan una persona que sea capaz de invocar a los espíritus ¿de quién? De los muertos. ¿Qué sucede? ¿Qué había dicho Dios en Deuteronomio 18? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tus hijos o tu hija con ofrenda quemada, tampoco permitas que el pueblo practique la ¿qué? Adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un ¿qué? Medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. ¿Por qué el Señor se los prohíbe? Porque ellos no están poniendo su confianza en Dios, sino en... Mire que de alguna manera todos quisiéramos que nos adivinaran el futuro, ¿o no? Si a usted le dijeran, tengo profecía para ti y esto es lo que va a pasar en tu vida, ¿usted qué dice? No tengo plata. Hay iglesias que están llenas no porque se busque a Dios, sino porque se está buscando la profecía. Y es un tema también hasta demoníaco. Entonces la idea de Saúl, ¿fue buena o fue mala? Fue perversa porque estaba yendo en contra de Dios. ¿Al qué le importaba? Le importaba solo su presente, no le importaban las cosas espirituales. Tremendo, ¿no le parece? En una ocasión va Pablo con Bernabé y atrás se les pega una mujer que tenía capacidad de adivinar. Si tenía capacidad de adivinar, seguramente ¿de dónde venía? De un demonio que la estaba poseyendo. Y entonces la mujer se fue detrás de ellos y les decía, estos son siervos de Dios, escúchenlos, estos son siervos de Dios. Y dice la Biblia que Pablo, ya cansado, voltea a mirar y le dice, sal espíritu inmundo, te reprendo. ¿Y qué hizo el espíritu? Salió de la mujer y la mujer perdió la capacidad de adivinar. Entonces vinieron los jefes de la adivina y dijeron, oiga, nos dejó sin plata. Porque ¿qué les importaba? Igual que a Saúl, ¿qué? Les importaba el dinero, les importaba el presente. Es posible que usted diga, no, pero yo no invoco espíritus, yo no hago tabla ouija ni nada de eso, pero es posible que alguno de ustedes todavía esté pensando en el horóscopo.
como diciendo, ay, ¿qué va a ser lo que me va a suceder? Es aborrecible delante de Dios. ¿Qué sucede? Primera de Samuel 28. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche. Varias cosas. ¿Por qué disfrazado? ¿Por qué de noche? ¿Cierto? Porque él dice, yo soy el rey, yo no puedo ir de día, me van a ver. Hipocresía, pura y dura. Es como, fui a culto, pero ¿por qué no me lee el tarot? Fui a culto, pero ¿por qué no me lee el tabaco? ¿Por qué no me lee el chocolate? ¿Por qué no le agrega adivinación? Dice que fue de noche acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a un espíritu para mí? ¿A quién le está hablando? A la mujer de Endor, muchas gracias. Y dice la mujer, ¿estás tratando de que me maten? ¿Por qué ella está diciendo eso? Porque en Deuteronomio Dios había dicho que no iban a permitir hechiceros, ni brujas, ni nada de eso en medio de su pueblo. Gracias. ¿Sí? Entonces dice, ustedes saben que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiendes una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará para hacerlo. ¿Quién había reprendido a los hechiceros de Israel? Entonces, aquí también doy una palabra de advertencia. Puede ser que hayas vivido en el pasado y renunciado a algunas cosas, pero como dice Gálatas 6:2, ustedes que son espirituales, consuelen a los que andan en pecado, pero tengan cuidado, háganlo con mansedumbre, no sea que ustedes también caigan en pecado. Entonces cuando uno está en una posición es falta decir, es que esos del mundo, hechiceros, y uy, qué porra esos agentes, y no tan rápido. El que esté firme, mire que no caiga. Aquí tenemos un rey que Dios había respaldado, y cuando sintió que ya no tenía el respaldo de Dios, ¿qué hizo? Como el perro que volvió al vómito, como la puerca lavada al lodo. Saúl regresando a sus antiguos hábitos. Lo que había hecho, ahora él era cómplice. Y me causa impresión cuando dice, tan cierto como que el Señor vive. O sea, está usando a Dios como el sicario cuando dice la Virgen de los Hijos. O sea, y piensa Saúl que eso es espiritual. Piensa el sicario que eso es espiritual. O sea, es repugnante, ¿cierto? Yo creo que por tiempo paremos ahí. Pero usted se puede ir para la casa a leer qué pasa con la historia, qué sucede después de eso, y retomamos yo creo que en unos 15 días, ¿le parece? Ya es tiempo. O terminamos la historia de Saúl, por lo menos. Por lo menos la historia de Saúl, bueno. Por lo menos la de Saúl. Finalmente la mujer le dijo, bien, ¿el espíritu de quién quieres que invoque? Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, ¡me engañó! Usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Este es uno de los pasajes que yo nunca en mi vida me imaginé predicar, porque tiene muchísimas dificultades de teología detrás de eso. Cuando usted va al instituto bíblico, entonces le dicen, miren, aquí hay 2 posiciones. Una, la vieja era una mentirosa que engañaba a la gente, que se ganaba el dinero tramando, o sea, y ella decía que adivinaba, y por eso cuando ella vio que realmente sí subía un espíritu, se asustó y dijo, ay brutos, esto sí es verdad, como que se le salió de control. Pero algunos dicen en su interpretación que el espíritu no era Samuel, que era un demonio al que ella estaba viendo. Algunos dicen esa posición. Otros dicen realmente sí era un espíritu, en este caso el de Samuel, en este caso el de Samuel, que subió por la forma en la que respondió, porque le dice, ¿por qué me molestas?
Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel le respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo, el Señor ha hecho exactamente lo que te dijo que haría. O sea, no le dijo nada nuevo. Le dice: lo que está pasando es lo que yo te había advertido. Yo le soy sincero, hace como 21 años, cuando yo estaba en el instituto, para mí era un demonio el que le estaba revelando. Hoy, después de haber estudiado y estar en este momento, yo digo, para mí, hoy, pero se lo digo para que usted tome la posición que quiera, para mí sí fue Samuel. Por la forma en la que le habla y por una sencilla razón. Dice la Biblia que antes de Cristo las personas que morían estaban en algo que se llamaba el Hades, o lugar de los muertos. Y cuando se habla del Hades, habla de un momento donde ellos están esperando el juicio final. Y hace mucho sentido cuando dice: ¿por qué me interrumpes? Como que estaba ahí esperando y tú me hiciste regresar. Y finalmente lo que le dice, pues no es tanto adivinación, o sea, finalmente le dice: yo ya te lo había advertido. Hay otra escena, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde está el Señor Jesucristo y hay dos espíritus más hablando con Jesús. ¿Se acuerdan de quiénes eran? Está el Señor Jesús en el monte de la transfiguración y viene Elías. ¿Y el otro? Moisés. Uno representaba la ley, el otro los profetas. Y están en una charla, lo más de bonito. El Señor con dos espíritus. Llega Pedro y dice como: vaya, vaya, qué bonito, ¿por qué no hacemos una chocita para todos? Y el Señor le dice: no sabes ni siquiera de lo que estás hablando. Pero ¿de dónde regresaron esos espíritus? Cristo no había muerto, regresaron del Hades. Entonces, para mí hoy hace mucho sentido que si ellos pudieron regresar del Hades, Samuel también podía regresar del Hades. ¿Por qué Elías y Eliseo sí? Perdón, ¿por qué Elías y Moisés no? Sí, y Samuel no. ¿Tiene sentido? Claro, Dios lo permite. Sí. Tremendo, ¿no? Y déjeme entonces, más bien cierro con esta historia para que no quede en el aire. Jesucristo está hablando a la gente y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, está hablando Jesús, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. ¿Quién murió? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Dice: y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y a dónde lo llevaron? Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, estaba en un lugar de tormento. ¿Se acuerda que hace un momento también hablamos de un lugar de tormento? Dice: pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está opuesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, ese pasaje está hablando que antes de Cristo, los muertos iban a 2 posibles lugares. Los muertos que vivían de manera injusta, o los injustos, iban al Hades.
y los muertos justos iban al seno de Abraham. Y dice que en medio había un gran abismo. Otra palabra en hebreo en griego, es sima, como que un lugar separa el seno de Abraham y al Hades. Y ahí iban ¿quiénes? ¿Los cuerpos? No, los cuerpos iban a la tierra. ¿Aquí quiénes iban? Los espíritus. Posiblemente ¿dónde estaba Samuel? ¿En el Hades o en el seno de Abraham? En el seno de Abraham, que es la muerte de los justos, esperando que el Señor Jesús regresara. En el Nuevo Testamento, y es lo que vamos a ver las próximas sesiones, antes de Cristo en el Antiguo Testamento había Seol, Hades, lugar de los muertos. En la enseñanza de Cristo, seno de Abraham y Hades. Y después de que Cristo resucitó, se habla del Hades, pero ya se habla del cielo, por una escena sencilla. Cuando el ladrón estaba en la cruz, el ladrón en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando regreses. Y Jesús le dice: de cierto te digo, ¿estarás conmigo esta misma tarde? En el paraíso. La palabra es cielo, o sea, estarás conmigo. ¿Qué creemos? Que cuando Cristo muere el viernes, se va a predicar a los espíritus encarcelados. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y los libera y se los lleva para decir: ya son mis hijos, yo pagué el precio por ellos. Pero después de eso, una vez Cristo viene, Él dijo: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No está diciendo van a ir al seno de Abraham, sino que van a ir al cielo. Pero lo que vamos a seguir viendo en las próximas sesiones es: y ese espíritu, cuando llegue la nueva Jerusalén, ¿en dónde va a estar? Porque ese cielo no es el último cielo. Luego hay como 3 momentos: el presente que estamos viviendo, y si alguien en Cristo muere, irá a la presencia de Dios, pero será un lugar de stand-by, de alguna manera, como un lugar de esperar hasta que lleguen los 1000 años y ya el gobierno con los espíritus nuestros en cuerpos glorificados. Yo sé que suena un poquito enredado, pero bueno, prepárese para eso. Eso es lo que vamos a estar viendo durante las próximas sesiones con la persona que tiene al lado. Si me quieres poner el último versículo, con la persona que tiene al lado, lean este versículo. Es el último slide de la... Sí. ¿Ese es el último? Último, creo que no. No, digo el último de toda la presentación. Sí, bueno. Algunos podrían preguntar: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Y sabe qué dice Pablo? Qué pregunta tan estúpida. Ese es el griego que está usando, perdón la expresión. Dice: qué pregunta tan tonta. ¿Por qué preguntan? Y uno dice: pero pues yo no lo sé. Y él dice: pues si usted siembra una semilla, esa semilla muere, ¿y cómo resucita? ¿En lo mismo? Usted siembra una semilla, para que dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Sí, pero dice: si no muere, no lleva fruto. Entonces él dice: así como el cuerpo se siembra en corrupción, cuando resucite se levanta en gloria. Y eso es lo que está diciendo en Corintios 15. Bueno, para que vaya a la casa. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales o espirituales son como el hombre celestial o el hombre espiritual. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Quería terminar con eso porque nosotros hoy podemos hablar de algo diferente. Es porque somos hijos del segundo hombre, que es Cristo. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero una vez vino Cristo, nos dio vida, nos dio su espíritu, para que nosotros hoy pudiéramos entender las cosas espirituales, para que ya no viviéramos como nuestro primer padre, que fue Adán, sino que ahora vivamos como el último hombre, que es Jesucristo. Con la persona que tiene al lado, díganle qué se lleva y cómo lo pueden aplicar a su vida.